Bàrbara Steiner és comissària, autora i editora, professora visitant i codirectora del programa del màster Cultures of the Curatorial a l'Acadèmia de Belles Arts de Leipzig. Al març de 2016 va ser nomenada directora de la Kunsthaus Graz, a Àustria, és a dir, fa res, fa 2 mesos. Steiner va estudiar Història de l'Art i Ciències Polítiques a Viena, va escriure la seva tesi doctoral sobre The Ideology of the White Cube. Ella, conjuntament amb Andreja Ibernik, que va parlar ahir, han impulsat aquesta investigació de revisió del fons de la Koroška Gallery a Slovenj-Gradec, a Eslovènia. Moltes gràcies per estar avui aquí amb nosaltres i continuar coneixent l'experiència de Slovenj-Gradec. The microphone. Bueno, como habéis oído, me inventó Andrea, la directora de la Galería Koroška de Slovenj-Gradec, para que comisariase una exposición dentro del marco del proyecto Performing the Museum, del que muchos de vosotros sabéis de primera mano, y pedí a Ana-Elena que colaborase conmigo. Ana-Elena tiene una formación en diseño, pero bueno, naturalmente eso era relevante porque tiene ciertos conocimientos y ciertas habilidades, pero lo que quiero decir es que desarrollamos el concepto juntas y no pensábamos en nosotras mismas como comisarias o diseñadoras, sino, como decía la invitación, intérpretes de la colección. Nuestra investigación empezó con las exposiciones internacionales que la Koroška Gallery organizó en el 66, 68, en el 85, y todas estaban relacionadas con lo que oísteis ayer, con los planes de las Naciones Unidas, y todas fueron financiadas por la UNESCO. Fue un esfuerzo bastante considerable hacerlo, y estas exposiciones fueron el punto de partida de la colección de los museos. ¿Por qué? Porque muchos artistas de todo el mundo, y me gusta enfatizar que fueron artistas de todo el mundo, todos ellos hicieron donaciones, y esto tuvo en parte que ver con el compromiso del director fundador Peško y el movimiento de países no alineado sobre el que habló Liliana ayer. Este movimiento empezó en Belgrado en el 61 y lo concibió el primer ministro de India, Nehru, el primer presidente de Indonesia, Sukarno, el segundo presidente de Egipto, Nasser, el primer presidente de Ghana, Nkrumah, y el presidente de Yugoslavia, Tito. Y lo que habéis oído, que todos estos 5 líderes defendían un término medio de estados en el llamado mundo desarrollado entre los bloques del oeste y del este. Y eso también explica por qué Yugoslavia prefirió no estar incluida en el bloque del este y se veía más bien en la sección del tercer mundo. Así que se desarrollaron unos vínculos fuertes con el tercer mundo en el contexto de la lucha contra el imperialismo, el colonialismo y el racismo, y muchos intelectuales yugoslavos lo defendieron. Esta es una cita de Ana Sladojevic, una investigadora serbia. Dijo que fue algo filtrado mediante un prisma de cultura que llevó a estereotipos y generalizaciones inevitablemente. Esto también es válido para el regalo de Tito a la Koroška Gallery cuando visitó la galería por la primera vez. Y es algo sobre lo que hemos hablado mucho con Caterina y la gente que trabaja en el museo. Uno se diría que probablemente, como Tito recibió regalos de todo el mundo, pues simplemente cogió uno y lo llevó a la Koroška Gallery. Es una pintura de Federica Gendra que se llama Un motivo de la isla de Bali. Sin embargo, el movimiento no alineado también tuvo un impacto muy positivo en las políticas de
colección de muchas galerías en Yugoslavia, y la Galería Koroška es un buen ejemplo en este sentido. Hay muchas obras de Indonesia, por ejemplo, obras de Sunarto Prianto. Prianto jugó un papel muy importante en Indonesia en los años 70 porque fundó lo que nosotros llamaríamos el diseño gráfico. También dentro del ámbito comercial, pero también tenía una formación en Bellas Artes y fundó un instituto de docencia de Japón con artistas como Ueno Makoto de Bolivia, de Sudáfrica, Peter Clark, uno de mis artistas favoritas que descubrí en la colección de la Galería Koroška, y estos trabajos se mostraban al lado de trabajos de países occidentales y también del bloque del Este, así que es una colección bastante única porque es precisamente este clima del que hablamos ayer fue lo que permitió que muchos artistas se uniesen a esta convocatoria abierta y mandasen muchas obras a Slovengrad. Así que fueron las convocatorias abiertas lo que hizo que la gente se sintiese invitada a mandar trabajos. Aquí tenéis los 4 pósters. Algunos artistas fueron invitados, especialmente los más famosos, pero todas las exposiciones tenían convocatorias abiertas, así que esta es una situación muy interesante, en mi opinión. Así es como empezó nuestra investigación acerca de la colección, y lo primero que hicimos fue fijarnos en los cambios en sus objetivos, que eran algo claro cuando lo mirabas desde lejos. La perspectiva contemporánea, si lo miras desde fuera, eso nos permite considerar simultáneamente diferentes acontecimientos sucesivos. Sin embargo, no podíamos ver las exposiciones en sí, esto es evidente, y esto significa que solo resultan accesibles indirectamente mediante catálogos, documentación fotográfica, descripciones, material de archivo, testigos, expertos actuales y, naturalmente, los trabajos que acabaron en la colección. Así que, en pocas palabras, nuestras fuentes no proporcionaban una impresión completa ni eran totalmente fiables en términos de información, porque habían discrepancias y descubrimos muchas discrepancias y muchos huecos que no podíamos rellenar. De hecho, nuestras fuentes nos mostraron algunas cosas y nos proporcionaron alguna información, pero no podría decirse que eran fuentes exhaustivas, y la falta de información propiciaba más bien cierta especulación, y relacionarse con estos huecos, estas discrepancias, se convirtió en algo central en nuestra presentación. Relacionamos las exposiciones, los catálogos y las colecciones, y también utilizamos materiales de archivo y reproducciones para poder leer, como sugiere el título de la colección, las transformaciones, transferencias y rupturas que han ocurrido a lo largo del tiempo. Cuando estábamos repasando la colección de obras artísticas, catálogos y material de archivo, nos dimos cuenta que las exposiciones internacionales eran bastante mainstream en relación a su propio tiempo. La primera, Paz, Humanidad y Amistad, bueno, el título ya lo dice todo. Paz, Humanidad y Amistad entre las Naciones 66-67 promovió una gran variedad de medios y de aproximaciones artísticas diferentes. Aquí un trabajo de Jolie Friedlander, que en aquella época era totalmente conocido. Esto es una pieza de un artista esloveno, Bastutes. Oh, sí, perdona, un artista croata, pero sí, el nombre es este. Y esta es la variedad de obras que había, pero se presentaban bajo unos valores supuestamente universales.
Así que había muchas obras abstractas donde solo el título correspondía con el título de la exposición y sin ese título uno nunca hubiese adivinado que esta pintura era parte de ese proyecto. Y luego habían obras que describían la violencia y la fuerza bruta junto con símbolos de paz y esperanza. Os recuerdo la paloma que he enseñado antes de Makoto. Palomas y ramitas de olivo aparecían bastante a menudo en aquella época. Así que la variedad de aproximaciones reflejaba la amplia variedad de la humanidad, es decir, hay muchas diferencias, pero la exposición en sí reclamaba un objetivo común. Es decir, todas estas aproximaciones intentaban superar diferencias ideológicas, religiosas, nacionales y raciales mediante importantes objetivos comunes. Paz 75, unos 30, presentaba arte figurativo comprometido y pedía que los artistas que participaban estuviesen implicados y comprometidos socialmente. Esta vez cualquier gesto hacia un humanismo universal se rechazaba porque se consideraba una postura pasiva, así que veis, hubo cambios a lo largo del tiempo. Hubo un debate crítico y en este debate crítico se habló de cuestiones de creación individual y también la priorización de objetos estéticos, así que no estaba planteando sus propios objetivos y estos objetivos iban cambiando con el tiempo. El punto de partida era que las bellas artes se encontraban en crisis y artistas como Daniel Buren, Hans Haacke, Goran Tribolrak, Branko Dimitrevich, Zoran Popovic fueron invitados a participar en esta exposición Paz 75. Esto es de Popovic y esto también es bastante interesante. Siempre me olvido del nombre. Y Ronaldo era parte del grupo Denuncia. Julian Pacheco también era parte de la exposición. Hay muchas obras de Julian Pacheco también en Slovengrade, en la exposición de Slovengrade, así que podéis ver, los grupos se convirtieron en algo bastante importante. Muchos grupos fueron invitados a esta exposición. Y todos los artistas invitados eran críticos con las convenciones ideológicas y los mecanismos artísticos y tenían un interés en examinar el marco en el que se producía el arte, el marco en el que se presentaba, se distribuía y se percibía. Así que los análisis de los artistas iban más allá de la exposición y alcanzaban espacios sociales y económicos. Y esto es algo muy interesante para nosotros. Solo un trabajo de un artista que en aquella época no era muy conocido, pero aún así bastante conocido, entró en la colección y es una bandera de Daniel Buren. Volveré a esta bandera después porque esta bandera tuvo un papel importante en nuestra presentación. La continuación, Por un mundo mejor, del 79, fue más allá en su objetivo para trascender la creación individual y los límites del arte hacia la arquitectura, el diseño, la sociología y la psicología. Es decir, fue algo realmente interdisciplinar, una aproximación que se produjo de forma colectiva. Y en la exposición había modelos arquitectónicos, planos y documentos de trabajos que se realizaron en otros campos. Todas las disciplinas se mostraban allí. Habían documentos que pertenecían a estas disciplinas junto con pinturas, dibujos, pósters, muebles e instalaciones. Es decir, por desgracia, no hay imágenes de esa exposición, no podemos encontrar ni una. Sin embargo, el catálogo jugó un papel muy importante en este aspecto. Se distanciaba del modernismo funcionalista
y dejaba espacio para la especulación. Esta exposición quería contribuir a un mundo mejor, promoviendo el autoempoderamiento y posiciones críticas hacia el consumerismo. Luego hablaré de algunas aproximaciones críticas, y este es uno de los trabajos que se mostraba. Y también se colaboró con la compañía Naue Tovarna Usna y el desarrollo de proyectos tecnológicos con artistas, como mencionó Liliana ayer. Sí, las colaboraciones con empresas se convirtió en un tema importante, o incluso una preocupación para los artistas y para las empresas. Un ejemplo es, de hecho nos costó entender qué es lo que era, pero era algo que se llamaba Sistema Solar MET de vanguardia, que se desarrolló con Predrag Ristic. Esta fue una de las propuestas más importantes en este sentido. En comparación con las 3 exposiciones anteriores, la exposición para la paz, patrimonio en madera, madera tallada y esculturas talladas de madera, arquitectura y familias unifamiliares, parece a la deriva conceptualmente, y esto es bastante importante porque las anteriores exposiciones tenían conceptos muy claros, había cierto sentido de crisis en el arte y en la sociedad, pero a pesar de todo había estos objetivos muy claros. Vamos a ver qué es lo que podemos hacer para mejorar la situación, y vamos a ver qué pueden hacer las diferentes disciplinas acerca del problema. En el 75 ya no se trataba de esto. De hecho, los organizadores forzaron que diferentes partes se condensasen y se metió en el mismo saco el arte, la artesanía y esculturas africanas, así como una competición para casas unifamiliares, y el tema común de hecho era el material, que era la madera. Así que aquí podéis ver algunas obras de esta colección de Maria Bonomi y Hayamo Teichler. Con estas exposiciones internacionales que se mostraron en la Galería Koroska, los artistas donaron un total de 99 trabajos en la primera exposición, 38 en la segunda, una en la tercera. Eco Parisi hizo una instalación en la entrada de la Galería Koroska, que ya no está allí, y en la cuarta exposición 4 artistas donaron trabajos. Lo que resulta interesante, naturalmente, es la voluntad, que la voluntad de hacer donaciones decreció a lo largo del tiempo. Los artistas tenían menos interés en donar trabajos. Además de la exposición, la colección invertida, presentamos el trabajo de Henry Moore. Como explicó ayer Andrea, Henry Moore fue una figura de referencia en el trabajo de esta galería hasta los años 80, a pesar de que el trabajo se mostró muy a menudo en las exposiciones de la galería. La colección no tiene ni una pieza del artista Moore, y el director fundador Pesco, que murió hace poco, a los 96, pidió a Andrea muchas veces: ¿por qué no compras un trabajo de Henry Moore? Y nosotros queríamos cumplir el deseo de Pesco, que muchos ciudadanos de Slovengrade todavía comparten hoy en día. Y lo que podéis ver aquí, en la sección de Henry Moore, está al final. Hay el póster de la primera exposición en la que participó en el 51 y 2 esculturas pequeñas y 4 trabajos del British Council se alojaron de forma temporal en Slovengrade. Así que podéis ver el espectro. Lo intentamos, nos hicimos un gran esfuerzo, y este fue el resultado de nuestros esfuerzos de devolver el trabajo de Henry Moore a Slovengrade. Así que hablemos de las evoluciones que ha habido a lo largo del tiempo en la colección, en términos del estatus del que disfrutan, lo que significan y cómo se muestran las piezas. Quizás debería mencionar en relación con esto que el museo siempre ha sido un lugar de transformación, lo que significa que las
las obras de arte se relacionaban con esta idea de calidad estética y de relevancia social, pero esta relevancia y este valor estético ha ido cambiando a lo largo del tiempo. Durante mucho tiempo el museo ha pretendido que defendía valores universales e inmutables, pero eso significa que el museo no hablaba de una transformación real, y mientras tanto podemos hablar de una cierta conciencia e interés por estos proyectos hoy en día, y nuestro proyecto es parte de este interés. En nuestro proyecto habían 6 casos de estudio que, en nuestra opinión, implicaban transformaciones y rupturas significativas. Debido a que no tenemos mucho tiempo, voy a hablar de cuatro de estos estudios, de estos casos. El primero, del arte a la política y de la política al arte, y el segundo es desde el activismo político a la inactividad. Estas aproximaciones estudian el trabajo de Vasarely y de Romero. Vasarely fue un ejemplo de un trabajo que en teoría está despolitizado, pero que de hecho está muy cargado de política. En el 68, el artista Vasarely, que de nacionalidad húngara, pero que había desarrollado su carrera en Francia, tuvo una exposición retrospectiva en Budapest, y esta exposición marcó un punto de inflexión en las políticas culturales, porque hasta ese momento se había prohibido el arte abstracto en Hungría. Es lo que estábamos hablando ayer sobre el realismo social y las diferencias en Yugoslavia, y al mostrarse el trabajo del artista Vasarely, que se vendía como húngaro, Vasarely fue incluido en las estrategias políticas del régimen. Así, el trabajo y el artista en sí se tomaron como una muestra de apertura y de progreso social en relación a la modernidad. Y esto no solo sirve para Hungría, sino que en Occidente y en Yugoslavia también se entendió de esta manera. Por desgracia, nos puedo enseñar una foto, pero en el 85, con la visita del secretario general de las Naciones Unidas, Javier Pérez de Cuéllar, a Eslovenia, se organizó un encuentro, y detrás de la gente que participaba en este encuentro habían estos 4 trabajos de Vasarely, y aquí podéis ver cómo lo mostramos en la exposición, los 4 trabajos de Vasarely y información contextual, y en la derecha lo que tenéis es el trabajo de Walter Solon Romero, porque en nuestra opinión se puede considerar una figura antitética en relación a Vasarely, porque a él le interesaba el alcance político del arte desde el principio. Junto con otros artistas fundó el grupo Anteos. Este era un grupo que trataba con temas sociales que afectaban la vida diaria de Bolivia. La Kostka Gallery tiene la obra Pueblo al Viento. Es una edición gráfica del 58 que fue publicada en colaboración con la Universidad Mayor de San Francisco Xavier, y consiste en 6 hojas que describen las duras condiciones de la vida rural en Bolivia, también simbólicamente, como podéis ver aquí, con esta lucha. Con sus ventas, Romero quería apoyar a la gente que vivía en el campo, y también hacer que la gente fuese consciente de la situación de la gente en el campo en Bolivia. Desde el punto de vista actual, el trabajo de Romero ha sido neutralizado en gran medida por el museo. Por desgracia no tengo una imagen mejor, pero aquí podéis verla, aquí hay toda la edición que mostramos, junto con la tapa a la izquierda y un texto explicativo. Pero antes solo se mostraba los trabajos solo se mostraban individualmente, pero sin el texto de Romero y sin la portada. Hoy en día Vasarely y Romero han perdido bastante estatus dentro del mundo del arte. En 1975, de marco a marco, aquí se cogió la bandera de Buren como un punto de partida
En un principio se insertó en una fila de banderas de países y también la bandera de la ciudad, y aquí lo podéis ver, se mostró junto con todas estas banderas a la entrada del museo. Además de esto, se mostraron también fragmentos de textos de Daniel Buren que se imprimieron en el catálogo, es decir, la bandera estaba fuera y el texto de Buren estaba en el catálogo. Siguiendo las ideas de Buren, las banderas con estas franjas debían ser marcadores que marcasen los contextos artísticos. En Slovengrad, su contribución para PAS 75 constituyó una afirmación que desafiaba las identificaciones nacionales mediante una bandera no clasificable e insertada en un contexto cotidiano. Sabéis que Buren utilizaba telas que normalmente se utilizan para cubrir terrazas o cafés, es decir, la tela que se utiliza para hacer los toldos para proteger a la gente del sol. Años después de que acabase la exposición, la bandera de Buren se enmarcó y la intención original se perdió. Básicamente, Buren también consideraba sus franjas pintura que habían abandonado el contexto del museo y que habían entrado en las calles. Sin embargo, el museo recapturó su obra décadas más tarde, y durante nuestra investigación descubrimos que el artista nunca había autorizado que su obra se enmarcase, simplemente lo hicieron porque la obra se había quedado allí. Y hoy en día, bueno, discutimos mucho qué debemos hacer, debemos pedir una autorización o no, y luego nos dijimos, bueno, vamos a considerar esto un documento y vamos a conservarlo enmarcado. Y así es como se mostró. En una pared había esta bandera enmarcada y en el lado opuesto se mostraba la bandera delante del museo junto con los textos que había escrito Buren. Y este panel era un recuerdo del aniversario de Pesco y se imprimió el día de su cumpleaños, así que no era tanto un objeto de representación. Caso número 5 de la documentación de arte y de vuelta a la documentación. Se seguía el trabajo de un artista, se seguían los múltiples cambios en el trabajo de Ico Parisi, Riccardo Dalisi y un tercer artista. Después de que se mostrase en la exposición para un mundo mejor, se mostraban imágenes de el jardín de Brankovic junto con reproducciones fotográficas del trabajo de Parisi, y se mostró con el nombre Parisi, Dalisi y Brankovic. El trabajo de Dalisi, sin embargo, fue producido colaborativamente, como dije antes, esta vez con los niños de una barriada de Nápoles, Traiano. Invitó a los niños a experimentasen con materiales pobres y baratos, siguiendo la técnica povera. Aquí lo podéis ver. Milan Rankovic, un artista amateur, creó este jardín delante de su casa en Belgrado, y este jardín estaba cubierto con todo tipo de cosas, con residuos y materiales descartados. El autor de la fotografía no fue Rankovic, sino Branko Nikolic. Así que el estatus de estas fotos, había la pregunta, ¿serían estas fotografías obras de arte autorizadas o no? Y hoy en día hemos decidido observar estas fotografías como documentación. La presentación, ¿cómo mostrarlo? Una selección definida de las donaciones entre el 66, 75, 79 y el 85 se mostró literalmente en una estructura en el centro de la galería. Los elementos individuales que mostrábamos eran parte de un sistema modular de paredes desarrollados después de la renovación de la galería en los años 60. Se les dio la vuelta
y se ponían de manera horizontal, y esto lo recuerda como una columna vertebral. La disposición de los paneles mostraba trabajos en papel, los trabajos gráficos y o reproducciones de los catálogos siguiendo la misma perspectiva, tal y como se habían preservado en los cajones del archivo del museo y o como páginas abiertas de un libro cuando se lee. Las pinturas se mostraban en los paneles verticales que derivaban de esta columna vertebral central a la derecha y a la izquierda, esta vez haciendo referencia al almacenamiento. Uy, ¿dónde está? Oh, se ha ido. Bueno, no importa. Pero bueno, todos sabéis el aspecto que tienen los almacenes en los museos. Estas paredes a izquierda y derecha se referían al sistema de almacenamiento en el archivo. La idea para esta disposición vino de la historia del archivo y del espacio de almacenamiento del museo en sí. ¿Dónde está aquí? Además de la sección en rosa para marcar las obras de Henry Moore, el resto de paredes se dejaron en blanco. Nos preguntamos si empezar por la derecha o por la izquierda, y el recorrido seguía la columna vertebral del display, y al entrar en la exposición los paneles verticales se enfrentaban a los espectadores con los títulos y la referencia a cada exposición que se había hecho, la exposición de la que venían. Bueno, aquí no se puede ver, pero creo que lo entendéis. Y también había materiales que se reproducían de los catálogos y de los archivos y que enfatizaban aspectos particulares de las exposiciones. En el otro lado solo se mostraban pinturas y trabajos de diseño gráfico y fotografías. En los paneles horizontales estaban protegidos con paneles de cristal. Respecto al caso del 79, aquí había una aproximación muy transdisciplinaria con muchos trabajos en otros sitios. Las reproducciones de los catálogos se mostraban bajo vidrios como la representación original de la exposición. En contraste con estos paneles, que suelen cubrir los trabajos individuales, los organizamos en bloques, uno al lado del otro sin dejar ningún espacio entre ellos. Al hacerlo así, queríamos hacer una referencia a los principios modulares inherentes a la arquitectura de la galería, y lo que visteis antes en las paredes que rodean la galería mostramos los 6 casos de estudio de transferencias, transformaciones y rupturas que estos trabajos artísticos sufrieron a lo largo de los años. Se mostró también información contextual en las paredes de la galería y se utilizó la misma disposición en los paneles. Y además también se integraron todo tipo de pedestales estándares del museo. Así que fuimos intérpretes de la colección y presentamos una versión en el 2015 con la idea que las galerías no deberían solo mostrar los trabajos, sino proporcionar información acerca de los contextos económicos, políticos y sociales, y hablar de los cambios que se producen en relación a las obras artísticas, las diferentes maneras de mirarlas que aparecen en el tiempo, las diferencias en cómo se percibe y se recibe la obra de arte junto con las obras artísticas e información contextual. Así que para nosotros hay 3 capas muy importantes: las obras artísticas, la información contextual y la exposición en sí, porque fue la exposición en la que se visualizó nuestra propia aproximación y que se materializó en vivo allí. Bueno, cuando me invitaron
a esta exposición. También me pidieron que hablase del cubo blanco y estoy pensando dónde hablar de esto y decidí hablar de este tema al final de la presentación, pero bueno, creo que ahora, bueno, son otros 5 minutos. ¿Queréis oír esta reflexión sobre el cubo blanco? ¿Queréis que pare aquí y continuamos con la siguiente conferencia? Esto depende de vosotros porque no sé hasta qué punto tenemos tiempo. Perfecto. Entonces voy a hablar sobre el cubo blanco. Antes mencioné que el museo siempre ha sido un lugar donde ha habido transformaciones, pero durante mucho tiempo no he hablado de sus transformaciones porque el museo se consideraba algo que representaba valores universales que no cambiaban, valores que resultaban dados y que eran eternos, es decir, tenía el estatus de lo eterno. Así que en relación con esto, el cubo blanco aparece aquí porque apoya en gran medida esta lectura y por eso el artista Ad Reinhardt pudo relacionar el museo con un tesoro y una tumba. Igual ahora esto es algo que nos da miedo, pero en aquella época era una idea popular y que estuvo en el aire hasta los años 70. Según él, el museo ideal debía ser silencioso, sin tiempo, sin aire y sin vida. El énfasis en el original junto con su auratización, y eso significa añadir aura a la obra artística, era subrayada por la presentación y los espacios, pero esto es algo que aparece a finales del siglo XIX, es decir, hay un giro que va desde la aproximación enciclopédica hacia un interés por la estética de la percepción, y eso es lo que hoy en día se ha convertido poco a poco en la invención eso es lo que se convierte poco a poco en la invención del cubo blanco. Y el cubo blanco, sin embargo, solo ganó reconocimiento en la segunda mitad del siglo XX. Esto es algo que me resultó muy interesante. Habéis oído que escribí mi tesis doctoral sobre la ideología del cubo blanco. En la primera mitad del siglo XX el cubo blanco era realmente simplemente una opción entre muchas otras. Si hablo de estos detalles creo que sería demasiado complicado. Bueno, ya sabéis de las actividades de Lissitzky, todas las actividades o Alexander Donas o Lina Bo Bardi, muchos artistas que mostraron su interés en otro modelo. Básicamente el museo moderno se desarrolló en dos direcciones. Por un lado, encontramos una cierta separación entre el mundo externo y una distancia respecto a la agenda sociopolítica en favor de la estética. Y esto naturalmente es algo totalmente desprovisto de contexto. Y el cubo blanco enfatiza esta aproximación y diría que incluso la potencia con sus paredes blancas, sus luces indirectas y que no varían. Y según Brian O'Doherty, el famoso autor de Dentro del cubo blanco, que escribió en el 76, es un santuario de la estética. Por el otro lado encontramos el intento de unir agendas sociales y artísticas a principios del siglo XX con la intención de crear un museo cambiante, activador y vivo. Todos estos nombres que he mencionado antes, todos esos artistas tenían un interés en promover un museo activo y activador, y considero el proyecto como un Performing the Museum. Creo que está inscrito en esta tradición y creo que siempre ha habido mucha esperanza en este modelo antes y después de las guerras mundiales, y este modelo tiene toda mi simpatía. Sin embargo, desde nuestro punto de vista, el museo activo también está lleno de riesgos y de trampas, así que no es una opción que sea viable de forma automática. Para abreviar una larga historia, ambas concepciones del museo
tienen semillas emancipatorias y ambas han sido explotadas. El cubo blanco, cuya invención fue atribuida a Alfred H. Barr del MoMA, esta es una imagen del 29. Tengo que decir que aquí el cubo blanco no era blanco al principio, era beige, porque estaba cubierto con tejido, había telas en las paredes, pero Barr sin duda tenía un interés en el cubo blanco y quería protegerlo de agendas políticas y económicas, y que era una aproximación emancipatoria. Sin embargo, se ha terminado convirtiendo en un modelo ideal para las galerías comerciales y otros sitios. Si miramos a lo que ha pasado, y sabemos naturalmente que la economía ha entrado en los espacios de los museos, así que ¿qué ocurre con el museo vivo, el museo dinámico? Bueno, esto no importa qué tienda es, pero bueno, esta es sin duda una galería comercial en Londres. Así veis, este es el cubo blanco perfecto. Así que, en mi opinión, esta búsqueda por un museo dinámico y vivo ha estimulado expectativas bastante de consumo, y a veces no ha activado a los visitantes. Supongo que muchos habéis visto cosas así. Se crea la exigencia de un espectador activo, se convierte a menudo en una retórica vacía. Así que para mí no se trata tanto del tipo de espacio que se escoge, sino de lo que se hace con él y cómo responder y trabajar con él. Y es muy importante que seamos conscientes de las intersecciones entre fuerzas manipulativas y emancipatorias. Es decir, ambas fuerzas existen y no se puede escoger una o la otra. Si hablamos, esto es algo que realmente varía mucho y hay muchas contradicciones con las que debemos lidiar. En este aspecto no importa si estamos en un cubo blanco o no. Así que también creo que es importante que nos alejemos de esta lógica binaria. ¿Es esto o lo otro? Porque, como dije, ambas aproximaciones pueden ser emancipatorias y manipulativas. Ambas lo son a la vez. Depende de lo que se hace con ellas. Así que para mí ambas deben convertirse en el objeto de una examinación crítica. Este es mi punto de vista. Muchas gracias. Sí, en el nostre programa inicial avui pensàvem deixar la taula de debat al final del matí, només que com que cada un dels casos té la seva densitat i la seva complexitat, pensàvem potser si hi ha preguntes doncs resoldre-ho ara, perquè si ho agrupem tot al final probablement perdem bastant pel camí, si us sembla tots bé, efectivament. Aleshores, per la meva banda tinc només una pregunta sobre el cas que hem vist de la Kokoschka Gallery. Ahir amb la seva directora, amb l'Andreja, vam analitzar sobretot les implicacions institucionals que tenia aquest exercici de memòria, d'investigar sobre la pròpia col·lecció, i m'agradaria saber si potser tu, Bàrbara, o també l'Andreja, ens podríeu parlar una mica de la recepció que ha tingut aquesta exposició de recuperació de la memòria, en tant que per una banda heu jugat certes cartes, com pot ser una certa aproximació nostàlgica a la història de Henry Moore, etc., però també alhora hi ha un punt bastant irreverent cap a la memòria quan tombeu les parets del museu, quan baseu una exposició sobretot en els documents, analitzant aquestes controvèrsies. Precisament per això m'agradaria saber una mica més sobre la recepció, més encara tenint en compte que el vídeo que vam veure ahir a la tarda en què s'estava construint una galeria d'ampliació del museu als anys 50 és justament la galeria que hem vist avui on va tenir lloc la mateixa exposició. Okay. Well, we allowed some nostalgia. Bueno, dejamos que entrase un poco de nostalgia porque sirve a un cierto deseo, y creo que debemos tomar los deseos seriamente. En este caso, considerando los ciudadanos de Slovengrad. Pero esto no significa que debamos solo servir los deseos de los demás. Así que para crear un debate,
producimos algunas fricciones, porque claro, Henry Moore se anunció como Henry Moore vuelve. Y claro, eran esculturas maravillosas, pero eran muy pequeñitas, no era el gran Henry Moore, así que lo tomamos muy seriamente. Sí, son esculturas fantásticas, pero vinieron de esta casa, ¿cómo se llama? De Sofia Luca, porque fueron las únicas que nos dejaron el trabajo, así que eso también es interesante. ¿De dónde vienen los trabajos? ¿Y quién quiere dejarnos un Henry Moore famoso a un museo? ¿Quién quiere dejárnoslo? Eso fue parte de nuestra aproximación. Vamos a echar un vistazo, vamos a ver hasta dónde podemos llegar, podemos conseguirlo, podemos cubrir los costes, cuáles son las condiciones para mostrar el trabajo de Henry Moore. Así que para mí esto también era parte del subproyecto. Siempre hablamos de subproyectos dentro del proyecto, y la percepción fue, bueno, tú lo sabes mejor que yo, pero yo estuve allí 2 veces, bueno, más veces de hecho, pero en la inauguración, por ejemplo, pero entonces quise volver y ver y oír, y había estas visitas públicas, y el último fue realmente maravilloso. Estuve muy contenta, lo disfruté mucho porque había mucho interés y era gente local. ¿Puedo responder también? Acerca de la recepción. En Slovengrade fue muy buena, porque creo que reactivó muchos recuerdos. Así fue como funcionamos, porque la gente vino y vio los trabajos, y lo que resultaba interesante es que teníamos un público bastante mayor que venía a la galería, y naturalmente el espacio había sido transformado por completo con la instalación y con esta especie de columna vertebral. Y lo que era un aspecto interesante de esta exposición es que al mismo tiempo lidiaba con estos 2 aspectos de los que hablaba Bárbara y que realmente me gustan en este sentido. Por un lado era crítica hacia el museo como institución, y tengo que admitir que personalmente, desde el principio, cuando un museo se abre también a la crítica, porque tienes que preservar la imagen de la institución, y si abres el archivo y si cuestionas el museo que existe y que es percibido de cierta manera, también entraña cierto peligro, porque cambia la posición del museo. Y esto es lo que por un lado quería hacer, quería cuestionar el estatus del museo, pero creo que esta fue algo que percibieron más los profesionales, que estábamos cuestionando el contexto, cómo mostrar las obras utilizando citas del pasado y poniéndolas en marco de una instalación contemporánea. Y creo que la exposición cubrió muchos niveles de comprensión. Para muchas personas era simplemente algo nostálgico y recuerdos, para otras personas era algo cuestionable y observaron esta crítica, que también era nuestra intención. No, naturalmente, en el pasado fueron proyectos muy interesantes, pero como mencioné ayer, también había esta discrepancia en los proyectos originales también. Bárbara lo ha dicho, siempre era algo que estaba entre un potencial emancipatorio y la utilización manipulativa del arte y la activación de la gente a través del arte. Y creo que esta exposición para mí fue un ejemplo muy bueno de cómo pensar acerca del arte en las instituciones hoy en día. Es un ejemplo, no digo que esto deba reproducirse, pero para mí, en mi caso, creo que es un buen ejemplo, y fue un placer trabajar con Bárbara. Y también aprendimos mucho, porque si alguien entra en el museo desde fuera, a veces también hace preguntas que nosotros no nos preguntamos. Porque si estás en el museo, si trabajas en el museo, aceptas ciertas cosas, simplemente están allí, para ti son cosas diarias y tú simplemente crees en esas cosas.
y si alguien más entra y pregunta qué es esto, entonces empiezas a preguntártelo. Caterina Hergol es una comisaria de nuestro museo y fue la que estaba haciendo también todo el trabajo duro, además de Bárbara, entrando en el archivo y buscando todo tipo de información. Para nosotros también era, a veces nos decíamos, ¿cómo puede ser que no pensásemos acerca de esto antes? Bueno, el placer fue mío, fue una gran experiencia, y la razón por la que tratamos con estas exposiciones internacionales también es porque yo o Ana Elena no somos eslovenas. Somos extrañas, pero trabajamos estrechamente con Catarina y Andrea. Pero quiero decir algo en relación con estas paredes que se mostraban horizontalmente. No se consideraban ni algo formal ni revolucionario. Vamos a tumbar las paredes, que mola. No se trataba de esto. Lo que era realmente interesante, bueno, nadie se quejó de esto. Porque, bueno, y esto tenéis que creerme, debido a los reflejos en las paredes horizontales, se podía ver mejor los trabajos de diseño gráfico, porque la luz en las paredes verticales crea muchos reflejos, así que mirar estos trabajos gráficos de esta perspectiva vertical es fantástica para el trabajo gráfico, en mi opinión. Es mucho mejor ver los detalles y centrarse, y estaba en una altura adecuada, y eso es algo que con las pinturas no funcionaba. Lo tomamos muy seriamente, por eso decidimos que las pinturas no se mostrasen así que algunas obras se mostraban de forma vertical, porque si hiciésemos lo mismo con las pinturas hubiese sido un desastre, porque si miráis a una pintura en esta posición no sería bueno, esto sería negativo para el trabajo del artista, mientras que para los trabajos gráficos es al revés, así que no es tan solo un gesto, es algo que tenía sentido. Yo hice lo mejor que pude para tomarme estos trabajos tan seriamente como fuese posible, no reírme de ellos, ni hacer juegos estúpidos ni irónicos con... Exacto, no así. Y yo no estoy en contra del cubo blanco y espero que haya quedado claro, pero sin duda es algo que está muy cargado con todo tipo de... Naturalmente todos conocemos las desventajas del cubo blanco, pero aún así es parte de una historia museológica, y por eso creo que es importante que trabajemos con el cubo blanco también. Por ejemplo, solo para subrayar una cosa, porque Bárbara ha mencionado citas de exposiciones pasadas, y también lo que hicimos fue poner una cortina en el espacio expositivo, que también era una cita del pasado, porque en el pasado la arquitectura era así, había estas cortinas y naturalmente las paredes tenían un color diferente, y en ese espacio había mucha madera, y esto eran como insertos que de alguna manera rompían el espacio. Para mí estos eran gestos que rompían esta blancura del cubo blanco. Y naturalmente puede parecer algo absurdo poner una cortina en una exposición sin ningún significado en relación a qué es lo que hay detrás, algo más de la cortina. Gracias por mencionar la cortina, porque es una referencia al pasado, y son como los pedestales que os he mostrado. Son elementos que disparan la memoria, porque naturalmente mucha gente, por ejemplo el director, recordaba la cortina que había y qué aspecto tenía en aquella época, cómo se mostraban las exposiciones entonces y cómo se muestran hoy en día. Así que nos interesaba observar esto y ver cómo esto hacía que recordásemos cosas, así que se mostraban las cosas con cómo miramos a las cosas también es parte de nuestra memoria, qué
y lo que recordamos hoy en día y qué significa hoy en día también es parte de la historia. Si hi ha una pregunta més, passem a Anna David. Thanks, Barbara, again.